Sonrisas, quítate de ahí. Se ve. Gracias, Taz. Está grabando. Ya. ¿Cuánto más? Está grabando. ¿Sabes cómo son los espermatozoides? No, pero me lo imagino. Pues sí, son una bola con un rabito. ¿Desde cuándo se pueden tener hijos? La célula procedente de la mujer se junta con la célula procedente del hombre. Pues cuando eres mayor de edad, si tienes la regla. Cuando la fecundan. Depende de... Pues de si quiere o si puede. Tú casas con alguien y... Eso. ¿En qué se diferencian los hombres de las mujeres? Pues en el aspecto físico. Hacen las cosas de otra manera y son distintos. Pues los hombres tienen distintos los órganos que las mujeres. Los órganos genitales y la mayoría de las veces en el pelo. ¿Qué es el coito? No sé qué es eso. ¿Y la menstruación? Ni idea. ¿Y una eyaculación? Sí, cuando el semen sale al exterior. ¿Y el clítoris? ¿Perdón? A los padres nos cabe la mayor responsabilidad por la desinformación de nuestros hijos sobre el tema sexual. Busquemos un acercamiento y dialoguemos con claridad y franqueza para evitar los graves problemas que pueden derivarse de unos conocimientos mal adquiridos en la calle. Facilitemos a los jóvenes el conocimiento de esta importante asignatura que tan decisiva será en su futuro. Más adelante, Alex. ¿Qué dice? Los órganos fundamentales en la reproducción de los seres humanos son los testículos en el hombre y los ovarios en la mujer. Pero tanto el varón como la hembra poseen además una serie de órganos genitales accesorios que van a permitir que la célula germinal masculina llamada espermatozoide fecunde a la célula germinal femenina llamada óvulo. Si se produce la fecundación del óvulo por el espermatozoide, la mujer dará a luz a un nuevo ser humano. Mientras que el hombre se limita a producir los espermatozoides y a depositarlos en la vagina de la mujer, esta debe tener los órganos precisos no solo para aportar sus óvulos, sino también para cuidar y alimentar a la nueva criatura. Esta doble función maternal explica la mayor complejidad de la anatomía sexual de la mujer frente a la del varón. Estudiemos con detenimiento sus respectivos organismos. Los órganos genitales del hombre son todos aquellos que intervienen tanto en la formación como en la expulsión de las células reproductoras masculinas, o sea, los espermatozoides. Algunos de estos órganos son externos, como el pene o las bolsas del escroto, pero otros varios son internos, como los testículos, las vesículas seminales y los conductos que unen los diversos órganos. Los testículos son las glándulas sexuales masculinas, los órganos centrales de todo el aparato genital del varón. Están situados en las bolsas del escroto porque los espermatozoides que se producen en su interior necesitan una temperatura algo menor que la del resto del cuerpo humano. El testículo está compuesto por unos 250 lóbulos, en los que se encuentran los tubos seminíferos o túbulos. Estos son microscópicos, pero extendidos medirían cerca de 2 kilómetros. Los túbulos son capaces de producir unos 200 millones de espermatozoides al día. El espermatozoide es muy pequeño, mide 50 milésimas de milímetro. Está formado por una pequeña cabeza ovalada donde se aloja el núcleo de la célula y una larga cola o flagelo que le sirve para avanzar a la velocidad de 2 milímetros por minuto. 55 milímetros. Así son en la realidad los microscópicos espermatozoides. El testículo se completa con el epidídimo y se conecta con la vesícula seminal a través del conducto deferente. Los túbulos vierten los espermatozoides en el epidídimo desde donde salen hacia las vesículas seminales. Allí se almacenan y se nutren de un líquido rico en fructosa.
Fructuoso. La próstata es otra glándula. Segrega un líquido de aspecto lechoso que se mezcla con las secreciones seminales y los espermatozoides para formar el semen o esperma. De la vejiga urinaria sale un conducto llamado uretra que atraviesa la próstata y recorre todo el pene. La uretra sirve para evacuar tanto la orina desde la vejiga urinaria como el semen desde la próstata. Orina y semen no se mezclan nunca gracias a un pequeño músculo que funciona a modo de válvula. El pene es un órgano flácido en estado de reposo, pero al acumular sangre en los cuerpos cavernosos aumenta de tamaño su tejido esponjoso y se endurece, entra en erección. Esta rigidez es consecuencia de la excitación sexual. El pene termina en el glande, una zona muy sensible que se halla recubierta de un repliegue de piel llamada prepucio. Cuando este prepucio es muy estrecho, aprisiona al glande. Esta situación, que se conoce como fimosis, se resuelve mediante una sencilla operación quirúrgica similar a la circuncisión que practican los judíos. Veamos ahora cómo son y cómo funcionan los órganos genitales femeninos. Los ovarios son las glándulas sexuales de la mujer y constituyen el centro fundamental del sistema reproductor femenino. Son en tamaño y forma similares a una almendra grande. Dentro de los ovarios, la mujer guarda cerca de 500.000 de células germinales llamadas oocitos, pero solo unos 400 van a madurar y a convertirse en óvulos. Las trompas son conductos tubulares muy delgados que, por un lado, rodean con sus pabellones a los ovarios. Estos son los pabellones de las trompas. ¿Cuántos 200? Esto es el interior de Medio estos millón. conductos. Por el otro lado, las trompas desembocan en el útero o matriz, que es como una pera invertida. La parte inferior estrecha se llama cuello uterino. Todo el útero es muy elástico, capaz de contener a una criatura de 50 centímetros y 3 kilos de peso. La vagina va desde el cuello de la matriz hasta el exterior y mide unos 10 centímetros, pero es también elástica. La vulva es el conjunto de los órganos genitales externos de la mujer. Los labios mayores protegen los labios menores. Donde se unen estos labios menores, arriba se encuentra el clítoris, que es un pequeño órgano pero muy sensible, similar en cierto modo al pene masculino. En la entrada de la vagina, cerrándola parcialmente, se halla el himen. Se trata de una membrana que se destruirá naturalmente al realizar el primer acto sexual. Debajo del clítoris, encima de la vagina, se halla el orificio o meato urinario. A través de la uretra se comunica directamente con la vejiga de la orina. En la mujer, la uretra se destina exclusivamente al servicio de la vejiga urinaria. Así son, en resumen, sus anatomías. Pene, escroto, vesícula seminal, testículo, epidídimo, próstata, vejiga, uretra, glande, prepucio. Ovarios, pabellones, trompas, matriz, cuello uterino, vagina, vulva, labios mayores, labios menores, clítoris, himen, meato urinario, vejiga y uretra. Durante la infancia no existe actividad sexual alguna en los órganos genitales. Los testículos del niño no producen espermatozoides y de los ovarios de la niña se desprende ningún óvulo. No podría ser de otra forma. La niña no puede aún soportar la sobrecarga de peso que supone un embarazo. Tampoco el niño posee aún el desarrollo muscular necesario que le exigiría la defensa del nuevo ser. Pero cuando los organismos son ya biológicamente capaces de asumir estas tareas y responsabilidades, cuando se han desarrollado físicamente hasta un nivel suficiente como individuos, surge en los seres humanos la llamada de la naturaleza para la reproducción de la especie.
Existe una determinada edad válida para todos, unos antes, otros después. Tiene lugar en la pubertad, el gran cambio. La hipófisis, una pequeña glándula situada en la base del cráneo, empieza a segregar unas sustancias químicas llamadas hormonas que se desplazan por la sangre y que estimulan el funcionamiento de testículos y ovarios. Los testículos empiezan a producir las hormonas masculinas llamadas andrógenos, causantes de la transformación del niño en hombre. Los andrógenos llevan a todos los rincones del cuerpo el mensaje de extremar sus rasgos masculinos. Se hacen entonces visible realidad los denominados caracteres sexuales secundarios del hombre: la musculatura, los hombros más anchos, el vello y la barba, la voz grave, la agresividad, la atracción por el sexo femenino, etc. Bajo el control siempre de la hipófisis se inicia la fabricación de espermatozoides. Los sobrantes de esta producción van a ser eliminados de forma espontánea mediante poluciones nocturnas, un fenómeno natural durante la adolescencia. Por su parte, los ovarios de la muchacha se reactivan con las hormonas llegadas desde la hipófisis y comienza la producción de los estrógenos, que son el paralelo femenino de los andrógenos. Los estrógenos efectuarán el cambio de niña a mujer, proporcionándoles sus propios caracteres sexuales secundarios, entre los que se cuentan el vello en las axilas y en el pubis, la bocina, el desarrollo de los pechos, las caderas más pronunciadas, los hombros redondeados y, en definitiva, una distribución especial de la grasa que origina las típicas formas femeninas. Y en la muchacha, las hormonas enviadas por la hipófisis van a provocar ya las ovulaciones con todo lo que éstas llevan aparejado. A partir de este momento, la chica adolescente divide su vida en ciclos que, como regla general, le ocupan 28 días. En cada ciclo es protagonista uno de los ovarios. En la primera parte del ciclo madura uno de los folículos que se desplaza hacia la periferia del ovario. Entre los días 14 y 16 tiene lugar la ovulación. El folículo se abre y libera al óvulo. Luego, el folículo se convierte en cuerpo lúteo o amarillo, mientras el óvulo es recogido por el pabellón de la trompa de falopio y conducido hacia el útero. Seamos testigos de la maravilla de esta ovulación. El óvulo empuja las paredes del ovario hasta que éstas se derrumban . Las paredes del útero se ha ido formando desde el principio del ciclo una especie de cuna llamada endometrio, que podría servir para alojar al óvulo si éste fuera fecundado. Allí se almacenan distintas sustancias nutritivas que podrían alimentar al óvulo fecundado en sus primeros días. El óvulo muere y al final del ciclo, a los 28 días, se desprende el endometrio. Es el periodo o regla o menstruación que dura varios días, durante los cuales la mujer elimina el óvulo muerto, las células de endometrio y el endometrio.
daño. Se Ay, no me lo dañó. he Interesante que está. Y a mí que me gustan Los créditos. Ahí está. Su inocencia es... Se rayó. Vamos ahora a descubrir las sí mismas a través de la amistad y del amor. En el vídeo primero hemos analizado ¿Eh? cita 10 seguidos desarrollo para convertirse en hombres y mujeres. Algo de la pubertad. Vamos ahora a descubrir las maravillas de la concepción y la gestación de un nuevo ser humano. En esta Dejar al etapa se bebé. debe prestar mucha atención al desarrollo físico y psíquico de los padres. La madurez de estos es decisiva para el presente y futuro del recién nacido, pues de lo contrario podrían producirse embarazos no deseados con las lógicas secuelas, traumas y prejuicios para todos, especialmente para el niño. Hoy más que nunca se impone el control e higiene del propio cuerpo, evitando el contacto sexual indiscriminado para no contraer enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, gonorrea y muy especialmente el SIDA, contra el que por ahora no existe vacuna ni remedio alguno. Por ello se recomienda el uso de preservativos como medida de protección profiláctica. El amor auténtico utiliza todas las facultades del ser humano. Con la inteligencia hace racional y razonable su amor. Con el sentimiento llena su relación amorosa de afecto, ternura y cariño. Con su voluntad elige quien le acompañe en la vida. Las personas poseen además unos cuerpos perfectamente diseñados para el disfrute físico del amor. En determinadas zonas del cuerpo, llamadas zonas erógenas, el hombre y la mujer resultan especialmente sensibles. El acto sexual, el coito, es lo que se conoce también por hacer el amor, que se produce cuando él introduce su pene en erección dentro de la vagina de ella y mediante un movimiento rítmico de avance y retroceso, el hombre llega a la eyaculación, esto es, descarga su semen en la vagina de la mujer. En el momento cumbre de su excitación, sintieron en su interior toda una serie de contracciones musculares que les produjeron unos instantes de máximo placer. Es lo que se denomina orgasmo. Después se produce una relajación que marca la vuelta a la normalidad una vez satisfechos los deseos sexuales. O sea que Si el nosotros coito vamos. se realiza cuando la mujer es fértil, es decir, en los días en los que el óvulo deja el ovario y es conducido hacia el útero a través de las trompas de falopio, puede ocurrir de nuevo el milagro de la vida. La fecundación del óvulo por uno de los espermatozoides que contiene el semen depositado en la vagina. Pero eso no son la fecundación. En cada eyaculación se ponen en movimiento unos 300 millones de espermatozoides que van a luchar contra múltiples adversidades. Tendrán que ascender por el cuello uterino, atravesar la matriz e internarse en las trompas donde podrán encontrarse finalmente con el gigantesco óvulo. Solo podrán llegar los más fuertes. Yo soy La fuerte. gelatina que protege al huevo impide el acceso directo de los espermatozoides, pero uno de ellos logrará disolver la capa gelatinosa e introducir su cabeza en el óvulo. Desde ese instante, un cambio químico hará imposible la entrada a los restantes espermatozoides. Se ha producido la fecundación. Con una sorprendente rapidez, la primera célula del ser humano se multiplica. Inicialmente se divide en dos, que luego dan lugar a 4 células, y estas a su vez a 8. Más tarde serán 16 las nuevas células, luego 32, y así sucesivamente. La actividad es febril dentro del huevo fecundado o cigoto y pronto va a adquirir el aspecto de una pequeñísima mora, la morula. Pero el embrión tiene ya definidas 3 capas: la exterior, que dará lugar a la piel, cabello, sistema nervioso; la intermedia, que es la base de los músculos y huesos; y la interior, que es el origen de los pulmones y el aparato digestivo.
El viaje hasta el útero tardará de 5 días a 1 semana. Su crecimiento es constante, continuando la creación de células. El cigoto se contrae violentamente como el titilar de una estrella. Ricas remesas de sangre fluyen hasta el endometrio, que finalmente acoge al cigoto. Ahora se llama blastema. Es la segunda semana. Una esfera formada por cientos de células se dispone a crear órganos individuales. A partir de este momento empiezan a cobrar forma los elementos fundamentales de un cuerpo. Aparece un primitivo corazón que empieza a latir. En la madre se operan profundos cambios. No devolverán las reglas a la mujer hasta después del parto. Durante todo el embarazo, la maternidad exige la renuncia del alcohol y el tabaco y obliga a vigilar la alimentación y a practicar un adecuado ejercicio físico. Los ovarios vuelcan su actividad en la fabricación de la hormona llamada progesterona, que llevará su mensaje a todo el organismo para que se dispense al embrión toda clase de cuidados y alimentos. El embrión sigue su desarrollo dentro de la placenta, a través de la cual se comunica con la madre. Está como flotando en el líquido amniótico y por medio del cordón umbilical recibe el alimento, pero siempre filtrado sin que se mezcle nunca la sangre del embrión y la de la madre, que pueden ser, lógicamente, de grupos sanguíneos distintos. En el primer mes, el huevo llega a multiplicar su tamaño 10.000 veces, pero solo pesa 1 gramo y aún tiene la forma de un renacuajo. Durante el segundo mes se esbozan algunos rasgos del rostro y se forman algunos miembros y órganos. A partir del tercer mes se habla ya de feto, pesando unos 10 gramos y midiendo unos 3 centímetros. El vientre de la madre adquiere un mayor volumen y sus senos se preparan para la futura lactancia del bebé. El sexo está decidido, como todos los demás rasgos de la herencia, desde el primer momento de la concepción, desde que se formó la primera célula. Los rasgos genéticos, los genes, están contenidos en los 46 cromosomas que contienen todas las células del cuerpo. Pero tanto el óvulo como el espermatozoide solo tienen 23 cromosomas. Así es, durante la fabricación del espermatozoide, la célula espermática reduce a la mitad sus 46 cromosomas. De este modo, cuando se junte con el óvulo, reunirá de nuevo los 46 cromosomas. Si el par de cromosomas que determina el sexo es XX, será hembra, y si es XY, será varón. Todos los óvulos llevan siempre el cromosoma X, pero en cambio hay espermatozoides con cromosoma X y otros con cromosoma Y. La célula espermática XY dio lugar a 2 espermatozoides, uno X y otro Y. Desde los 4 meses y medio, el feto ha empezado a moverse. A los 5 se oyen sus latidos del corazón. Hasta los 6 meses no puede vivir fuera de su madre. Si se desprendiera y saliera, sería un aborto. En el 6º mes mide unos 30 centímetros y pesa alrededor de 1 kilo. Durante el último trimestre, el feto acelera su crecimiento. Aumenta su peso unos 200 gramos por semana, acumulando la grasa que le protegerá del frío. Si naciera antes de tiempo, habría que cuidarlo en la incubadora, que es una copia del útero materno. A los 9 meses aproximadamente llega la hora del parto. Comienza con la dilatación del cuello del útero mediante contracciones musculares cada vez más frecuentes y más intensas, conocidas como los dolores de parto. La cabeza del niño se apoya sobre el cuello uterino, que ha de dilatarse hasta permitir su salida. En caso de complicaciones, el médico recurre a practicar la cesárea, una operación quirúrgica mediante la cual se saca directamente al bebé del vientre de la madre. A veces la primera señal de un parto inminente es la ruptura de la bolsa de las aguas, esto es, del líquido amniótico. En
En la fase definitiva de la expulsión, la madre apoya cada contracción con su fuerza de empuje. El padre está a su lado ayudándole a respirar, animándola. El bebé asoma ya su cabeza. Todas sus vías del líquido en el que vivió inmerso. Sí, mi hermana dice que nacen babosos y cafés. Ya, qué asco, calle El niño gira solo y se coloca bien para salir. Yo creo que no va a dar Yo tengo guardado eso. Cuidado. En el álbum le tiene fotos de Esas vacunas durante los primeros años de su vida y se vigilará su alimentación y crecimiento. Luego será el reencuentro entre madre e hijo. Llevan juntos 9 meses. Qué cosita bonita, qué feo. Está bonito. Y con amor lo van a cuidar de por vida. Mira, niño, se parece a ti. Capaz que te grabaron. Capaz que le grabaron. Mami, le vieron. Me llegó esa cosa. Gaby. Dale, dale, como se llama.